Romanos capítulo 1. Y quiero leerle los versículos 1 al 7, sin estar bajo ilusión alguna de que vamos a cubrirlos todos, pero vamos a leerlos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El enfoque de la introducción de Pablo en la epístola a los Romanos está en una frase al final del versículo 1. La frase es el Evangelio de Dios. Realmente ese es el tema de la epístola entera, las buenas nuevas de Dios. Una mirada rápida a cualquier periódico, un vistazo de cualquier revista semanal nos recuerda que en nuestro mundo las noticias son malas y están empeorando. Y lo que está sucediendo a gran escala simplemente es una multiplicación de lo que sucede a nivel individual. Malas noticias. De hecho, eso se ha vuelto un coloquialismo en nuestra época. Malas noticias. Como usted puede ver, los hombres y las mujeres están bajo un poder aterrador. Y ese poder que está en la profundidad de su ser, los empuja a la autodestrucción. Ese poder es el pecado, y el pecado es lo que lleva a las malas noticias. Simplemente a manera de resumen, veo 4 áreas primordiales en donde el pecado produce malas noticias para la raza humana, y en cierta manera son secuenciales. Y no pretendo que estas sean exhaustivas o cubran toda área de la vida, pero simplemente para motivarlos a pensar. Las primeras malas noticias que el pecado trae a un individuo es el egoísmo. Son malas noticias en la existencia humana que cada uno de nosotros esté inclinado hacia cumplir nuestro propio deseo en particular a costa de lo que sea. El elemento básico de la pecaminosidad es el dominio del yo, el ego. Inclusive esto comenzó cuando Satanás cayó. Él dijo, yo haré. 5 veces en estos verbos. El hombre ha heredado esta propensidad con la venida del pecado. Él es absolutamente egoísta, está centrado en sí mismo. Él quiere hacer lo que quiere, si se le permite. Y lo que una sociedad permita, él va a hacer. Él va a ir hasta donde la tolerancia de la sociedad llegue. El hombre va a consumir todo lo que está en sus ojos, en su propia concupiscencia. Él va a consumir cosas, y va a consumir a gente, y va a consumirse a sí mismo. Y cuando un amigo, un cónyuge, un amante o un miembro en su familia cesa de proveer lo que un individuo quiere, entonces es descartado como un par viejo de zapatos que no sirven para nada. Vivimos en un mundo en donde la gente está demandando sus propios derechos. Y esto no es nada más que la manifestación de lo que hay en la profundidad del corazón del hombre, egoísmo autodestructivo. Todo mundo quiere derechos. Y la meta definitiva en la vida es alcanzar la satisfacción personal. Satisfacción personal. Sea que usted esté en el mundo de los negocios o en el matrimonio, o sea que esté en alguna relación amorosa, el hombre termina pervirtiendo todo debido a su deseo egoísta por obtener ganancia, fama, dominio, popularidad, dinero, satisfacción física. Y entonces el pecado empuja a la humanidad a un estado egoísta de autoconsumismo. Alguien dijo que debemos usar las cosas y amar a la gente, pero en lugar de esto amamos las cosas y usamos a la gente. El final de esto es que el hombre es incapaz de sostener una relación significativa. Él es incapaz realmente de amar. Él no está dispuesto a dar y por lo tanto pierde aquello que es la fuente más obvia de gozo verdadero, que es la abnegación.
El hombre se vuelve entonces dominado por una avaricia egoísta que lo aísla de todo y de toda cosa. Y el resultado de todo esto es que el hombre realmente llega a un punto de desesperanza y de soledad absoluta, y encuentra que todas las cosas que consumen sus propias concupiscencias llevan la ley de la devolución decreciente, de tal manera que entre más tiene, menos le satisface. Y entonces lo primero que el pecado ha producido a manera de malas nuevas es que somos egoístas, y es una trampa que nos lleva a la desesperanza. Ahora, las malas nuevas que el pecado produce, egoísmo, nos lleva a una segunda área que también son malas nuevas. El hombre no solo es egoísta, sino también es culpable. El autoconsumismo, el usar a la gente, abusar de la gente, hacer lo que sea para que pueda usted alcanzar lo que quiere, lleva a la culpabilidad, porque Dios ha diseñado que el hombre sienta algo cuando él peca. De otra manera, el hombre nunca podría evitar ir al infierno. Es como el dolor. Dios le ha dado el dolor para que usted sepa que cuando su cuerpo es lastimado, usted busque ayuda de su cuerpo. Y Dios le ha dado la culpabilidad como una manera de decirnos que estamos en el camino equivocado y algo tiene que cambiar. Y entonces el hombre es oprimido por la culpabilidad. Y las malas noticias es que el hombre vive en ansiedad, vive en temor, vive sin dormir, vive con problemas psicológicos, úlceras, muchísimas enfermedades causadas por su culpabilidad, las cuales él puede tratar de aliviar mediante la embriaguez o el suicidio o algo más. Vivimos en un mundo aterrador en el cual la gente está llena de pánico debido a su culpabilidad y tratan de cubrirlo mediante una fachada frívola. Algunas personas tratan de evitar la culpabilidad real mediante el dinero, las posesiones, el alcohol, las drogas, el sexo, los viajes, el psicoanálisis, echarle la culpa a la sociedad por su culpabilidad, echarle la culpa a alguna tradición bíblica anticuada que se les impone, culpando a Dios, a los cristianos, a la iglesia, a sus padres, a algún trauma prenatal. Inclusive escuché de un hombre que le echó la culpa a un plátano que su mamá le dio cuando era pequeño, para justificar su culpabilidad. El egoísmo lleva al pecado y eso inevitablemente trae culpabilidad. Y cuando usted trata de culpar a alguien por ello, eso únicamente multiplica la culpabilidad, porque ahora no solo es culpable de pecado, sino de tratar de culpar a alguien que no lo merece. Y eso nos da más malas noticias, ya que el egoísmo lleva a la culpabilidad y la culpabilidad lleva a una vida sin significado. El hombre está atrapado en una trampa de su propio egoísmo, en la trampa de su propio egoísmo. No lo lleva a ningún lugar más que a una culpabilidad que lo abruma. Y tarde o temprano se dice a sí mismo, ¿en esto consiste la vida? Es mejor que no hubiera nacido. La vida se vuelve un ciclo interminable de tratar de encontrar satisfacción cuando es imposible y solo encuentra culpabilidad. Y en ese tipo de vida no hay satisfacción. Y donde no hay satisfacción, todas las preguntas elementales son hechas. ¿Esto es lo único que hay? ¿Dónde están las verdaderas respuestas? ¿Dónde están las verdaderas preguntas? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde encuentro lo que es verdad? Al hombre se le alimenta una dieta constante de mentiras por parte del mentiroso Satanás, quien está a cargo del sistema del mundo. Y las mentiras realmente nunca proveen respuestas ante la pregunta del significado. Y por ello nunca escucho una respuesta. Nunca encuentro una respuesta. Y las noticias siempre son malas. Esto es lo que Edna St. Vincent Millay quiso decir cuando dijo, la vida debe seguir, y simplemente olvido por qué. Vivimos en una serie de periodos de 24 horas, sin importancia, sin significado, nada cambia, todo es vaciedad, y como el personaje primordial en una de las novelas de Sartre dijo, decidí matarme a mí mismo para quitar por lo menos una vida superflua. Ahora encontramos un cuarto elemento en esta cadena de malas noticias que es traída por el pecado, y me gusta llamarlo desesperanza. Comienza usted con un egoísmo autoconsumista y finalmente despierta ante el hecho de que
encuentra la ley de el retorno o la devolución decreciente, y cuando todo ha terminado, lo único que encuentra es culpabilidad después de todo lo que ha hecho. Y a partir de este trauma y ansiedad de la culpabilidad, se encuentra la falta de significado en la vida. Y a partir de la falta de significado en la vida, se encuentran las malas noticias, que ahora no tiene nada ahora y tampoco lo tendrá después. Y entonces hay una desesperanza total, una carencia de esperanza. No hay satisfacción posible en una vida sin significado, llena de culpabilidad, centrada en uno mismo, únicamente la horrible expectativa de la muerte. ¿Y después qué? No hay esperanza. Entonces la gente enmascara la muerte, lo cual creo que es la obscenidad más perversa para la mayoría de la gente, pero la enmascaran al reírse de ella o al burlarse de ella o cubrirla de alguna manera para aliviar el temor que esto trae. Pero en últimas, son las peores noticias de todas. No hay nada ahí y tampoco hay nada aquí. Malas noticias. Malas noticias. Miles de bebés nacen diariamente en un mundo lleno de malas noticias. Son malas noticias. Y a lo largo de este proceso, los hombres se encuentran hundiéndose a mayor y mayor profundidad en un dilema, porque son empujados ahí por el mentiroso Satanás, que continúa alimentándolos con las mentiras a través del sistema en el que viven. Y la manifestación de todo este pecado que ha producido malas noticias es lo que usted lee cuando toma el periódico Los Angeles Times, malas noticias. Inclusive los destellos de buenas noticias, que así le llaman, son momentos de descanso en una saga interminable de malas noticias. Es como alguien dijo acerca de los tratados de paz. Los tratados de paz y los tiempos de paz son solo esos momentos donde toda persona se detiene para recargar sus armas. Inclusive los pecadores tienen que dormir. Y un breve respiro y quizás algo de lo que supuestamente se llaman buenas noticias no duran mucho. ¿Hay buenas noticias? ¿Realmente hay buenas noticias? ¿Buenas noticias acerca de que el pecado puede ser enfrentado? ¿Buenas noticias acerca del egoísmo que no tiene que vivir de esa manera? ¿Buenas noticias acerca de la culpabilidad y ansiedad que puede ser aliviada? ¿Hay alguna buena noticia acerca del significado de la vida? ¿Hay alguna buena noticia acerca del futuro, de la vida futura después de la muerte? ¿Hay alguna buena noticia? Pablo dice en el versículo 1 que hay buenas noticias y esas son el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y de eso trata Romanos. Pablo comienza en el versículo 1 con las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 15, conforme llega al final, en el versículo 16, él dice: soy ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando las buenas noticias de Dios. Entonces, como un paréntesis en esta epístola, se encuentra la gran realidad de que Pablo está trayendo buenas noticias. Buenas noticias. Pablo también lo llamó las buenas noticias bienaventuradas. Las llamó las buenas noticias de salvación. Las llamó las buenas noticias de Jesucristo. Las llamó las buenas noticias de su Hijo. Las llamó las buenas noticias de la gracia de Dios. Sea lo que sea que lo llamó, fueron buenas noticias. Buenas noticias de que el pecado podía ser perdonado. Buenas noticias de que la culpabilidad podía ser quitada. Buenas noticias de que la vida podía tener significado. Buenas noticias de que el futuro tenía una realidad que era eternamente gloriosa. Buenas noticias. Y usted pensaría que estamos predicando las malas noticias por la manera en la que el mundo reacciona. Pero así de torcidos están porque están bajo la influencia del mentiroso. Tenemos buenas noticias. Ahora, al avanzar a lo largo del libro de Romanos, veremos las riquezas incomprensibles de las buenas noticias y cómo se desarrollan frente a nosotros. Pero quisiera decirle, y tomo un segundo para decirle esto, no planeaba hacerlo, pero quisiera decirle que el enfoque entero de los 16 capítulos de Romanos se destilan en los primeros 7 versículos. ¿Puedo entender a Pablo? Él está tan emocionado por lo que va a decir que no puede esperar el decirlo hasta que llegue al final del 16. Entonces él resume todo lo que va a decir en los primeros 7 versículos, destila el enfoque entero de su epístola entera. Lo resume, lo sintetiza y después lo desarrolla. Es como si la semilla está en los primeros 7 versículos y después encontramos cómo germina y florece conforme usted avanza a lo largo de los 16 capítulos. Ahora observe el versículo 1 por un momento y vea la frase, el Evangelio de Dios.
el Evangelio de Dios, Evangelion. Evangelion. Ese término es usado por Pablo 60 veces en sus epístolas. 60 veces habla de las buenas nuevas, buenas noticias. Es un término favorito de Pablo. No es sorprendente que el hombre que vivió su vida entera oyendo malas noticias y una vez que oyó las buenas noticias, no podía evitar el hecho de decirle a todo mundo, a toda persona que encontró acerca de eso. Tyndall escribió, la palabra Evangelion significó bueno, contento, noticias buenas, contentas, gozosas, que hacen que el corazón de un hombre se regocije y lo hacen cantar y bailar y brincar de gozo. Y creo que en esa frase realmente él capturó el significado. Son buenas noticias, son noticias buenas, llenas de felicidad, de gozo, de gusto. Buenas noticias de que Dios nos librará de nuestro pecado egoísta. Buenas noticias de que Dios nos perdonará y nos librará de la culpabilidad. Buenas noticias de que Dios traerá significado a la vida y la hará abundante. Y buenas noticias de que hay esperanza para la vida venidera. Y note también en el versículo 1 que son buenas noticias de Dios. Y ese es el enfoque del griego, dice de Dios. Y es importante que Pablo dijera eso, porque la palabra evangelion era una palabra griega común. ¿Y sabe cómo era usada? Era usada en el culto de la adoración al emperador. Estaba relacionada con el culto al emperador. Ahora usted recordará que en el Imperio Romano la gente tenía la responsabilidad de adorar al emperador como si fuera Dios, un Dios. Y cuando alguien que venía del partido oficial del emperador iba a hacer un anuncio importante acerca de algún acontecimiento importante que tenía que ver con el emperador, era llamado el Evangelion, buenas noticias. Por ejemplo, buenas noticias, el emperador ha dado luz a un heredero. Esa sería una manera en la que era usada. O, buenas noticias, el heredero ha llegado a su edad. O, buenas noticias, tenemos un nuevo emperador conforme llega al trono. Esto era el Evangelion. Pero Pablo dice esto. Escuchen, les estoy escribiendo en Roma los que están acostumbrados a oír el Evangelion del Imperio Romano y les estoy diciendo, ustedes tienen buenas noticias, pero no son de César. ¿Son de quién? De Dios. Realmente esas son buenas noticias, porque francamente la mayoría de los Césares eran malas noticias para comenzar. Estas son buenas noticias de Dios. Ahora usted no puede detenerse y pensar, ¿por qué Dios me va a dar buenas noticias? No lo merezco, y tiene razón, pero así es Él. Él trae buenas noticias a aquellos que no lo merecen. El doctor Donald Gray Barnhouse, creo yo, captura el pensamiento en un párrafo fascinante en el cual él relata una historia. Escuche, él dice que se le contó de un joven en Francia que era muy amado por su madre, que se entregó a una vida de impiedad que lo llevó más y más al pecado a mayor profundidad. Él se enamoró de una mujer perversa que lo alejó aún más y más a la injusticia. Lo llevó a la injusticia. La madre, de manera natural, buscó traerlo de regreso a un plano más alto y la otra mujer lo resintió de manera amarga. Y una noche la historia cuenta que la mujer mala acusó al hombre de que realmente no la amaba porque él permitió que su madre interfiriera. Y él prometió y le dijo que la amaba. Ella apeló a su mente embriagada diciendo, si realmente me amas, entonces te vas a deshacer de tu madre y de sus ruegos constantes. Bueno, de acuerdo con la leyenda, el joven salió corriendo de la habitación a una casa cercana en la cual su madre vivía y le pegó hasta matarla, arrancando el corazón de su cuerpo para llevarlo de regreso a su amante como prueba de que él había quitado la vida de su madre. Y después, dice Barnhouse, llegó el clímax del cuento. Conforme entró corriendo en su insensatez, él se cayó y a partir del corazón ensangrentado salió una voz que le dijo, hijo mío, ¿estás lastimado? Barnhouse dijo, esa es la manera en la que Dios ama. Un perdón absoluto y total. Entonces, así es como Dios ama. Carlos Wesley lo expresó en un himno. La profundidad de la misericordia. ¿Puede haber misericordia aún reservada para mí? ¿Puede mi Dios perdonarme y hacer a un lado su ira al primero de los pecadores? He resistido su gracia por mucho tiempo. He provocado su ira. No he oído sus llamados. Lo he entristecido 1000 veces.
Y entonces Wesley se maravilló entre las buenas noticias de que Dios le extendió esto a los hombres inmerecedores. Amados, estas son buenas noticias. ¿No le da gusto tener estas buenas noticias? Ahora vamos a ver en estos 7 versículos y vamos a ver en las próximas semanas cómo se desarrollan las buenas noticias. Y esencialmente aquí hay 7 aspectos. Vamos a comenzar con el primero, el predicador de las buenas noticias. El predicador de las buenas noticias. Quizás es porque soy un predicador y ministro que me hallo atraído, me veo con un gran deseo de pasar algo de tiempo en esto porque me habla tanto. Y si usted me permite, por un momento me voy a predicar a mí mismo. Ahora, Dios llamó a un hombre único para que fuera el vocero primordial de las buenas noticias. Versículo 1, Pablo, ¿se acuerda de él? Pablo, él era ese hombre, el predicador de las buenas noticias, único. Se le encomendaron los misterios, aquello que había estado escondido de generaciones pasadas y pueblos pasados, y ahora revelado, es lo que dice en Efesios 3 y Colosenses capítulo 1. Él era el orador primordial de Dios para ser el heraldo de las buenas noticias. Ese judío sobresaliente con preparación académica griega y ciudadanía romana. Ese hombre con capacidades increíbles como líder, un peleador muy motivado, determinado, expresivo, brillante, un hombre con una capacidad de expresión única, especialmente llamado y convertido por Dios mismo. Ese hombre que completó 3 viajes misioneros proclamando las buenas noticias desde Jerusalén a Macedonia y cruzando por ese territorio. Pablo fue un siervo único que podía hacer milagros, sin embargo, no podía quitarse su propio aguijón en la carne. Pablo, que podía salir de prisiones, como lo hizo en Filipos, sin embargo, fue un prisionero. Pablo es el predicador. Y le recuerdo que todo predicador que ha predicado desde ese entonces ha dependido de los sermones de Pablo para su material. 13 libros del Nuevo Testamento, el legado de este hombre a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora él nos cuenta 3 cosas acerca de sí mismo en el versículo 1. Primero, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra es esclavo realmente. Observe conmigo por un momento Éxodo 21. Permítame ver si le puedo dar un contexto judío para la manera de pensar de Pablo. En Éxodo capítulo 21 descubrimos algo de la relación entre amo y esclavo, amo y siervo, entre el pueblo de Dios, conforme Dios les da unas leyes. Y en los versículos 5 y 6 leemos esto. Si el siervo dice, amo a mi amo, mi esposa y mis hijos, no voy a irme como alguien libre. En otras palabras, si el siervo dice, no sirvo porque se me forza, no sirvo porque se me paga, no sirvo porque tengo temor, sirvo porque amo a mi amo. Por lo tanto, nunca voy a salir como un hombre libre. Y él era conocido como un esclavo. Y esto es realmente la esencia de la palabra doulos usada en Romanos 1. Un esclavo voluntario. Y observe lo que sucedió en el versículo 6. Su amo lo traía a los jueces y ellos afirmaban esto y ellos también lo llevaban a la puerta o a un marco de una puerta en donde había madera y su amo perforaba su oído y lo servía para siempre. Y si usted decía, quiero servir motivado por amor y nunca me voy a ir porque te amo, entonces era llevado usted a la puerta y ahí donde las mujeres se perforan los oídos, lo cual es insignificante, algo muy significativo sucedía y ese lóbulo del oído era presionado contra la madera y era perforado y llevaba de manera permanente la marca que expresaba, soy un esclavo de amor. Ahora esa es la esencia de lo que está atrás de Romanos 1:1. Regresa esa porción. Y Pablo está diciendo, yo soy un esclavo. Esto es algo que yo he escogido por amor, no por temor. Y habían millones de esclavos en el Imperio Romano. Quizás no todos entendían este concepto judío. Quizás algunos de ellos sí. Estoy seguro de que algunos de ellos servían por amor. Pero la mayoría de los esclavos en el mundo romano, en la cultura griega, no eran tratados como personas, sino como objetos, como herramientas. Si usted quería, usted podía matar a sus esclavos. No era algo importante. Por lo tanto, algunos comentaristas bíblicos dicen acerca de este pasaje que Pablo está usando doulos solo en su sentido judío, que él solo está hablando de la afirmación de su amor y de que está hablando de la dignidad de un servicio así. Y por cierto, en el uso hebreo del concepto de siervo, alguien en los rangos más elevados podía ser un siervo.
Los reyes tenían siervos, ministros que ministraban a sus necesidades reales, y entonces en un sentido hebreo, un siervo podía ser un término sublime de gran honor y gran dignidad. Por ejemplo, en Génesis 26-24 dice que Abraham era un siervo. Números 12-7 dice que Moisés era un siervo. En Josué 24 dice que Josué era un siervo. En 2 de Samuel 7:5 dice que David era un siervo. Y en Isaías 20, versículo 3 dice que Isaías era un siervo. Y en Isaías 53 dice que cuando el Mesías venga será un siervo. Y entonces muchos comentaristas creen que Pablo está diciendo, soy un siervo de Jesucristo, y que dice esto como un énfasis de la dignidad de su responsabilidad en un sentido hebreo, más que en un sentido griego de menosprecio. Pero realmente creo que eso no es correcto. No es el punto de Pablo. Sí hay cierta exaltación, hay cierto honor, hay cierta dignidad maravillosa, incomprensible por ser llamado un siervo de Jesucristo. Hay un sentido en el que usted espera servir a la majestad y realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es verdad. Pero no es verdad separar eso de lo que los gentiles habrán entendido del mismo término. Y para el mundo griego mismo, doulos significaba esclavitud total, un esclavo, no dignidad, sino humildad. Y yo creo que Pablo quiere que veamos eso en ese sentido también. Él escoge otras dos palabras para hablar de su servicio. 1 Corintios 3 nos da una de ellas, versículo 5. Y aquí obviamente su énfasis se encuentra en la humildad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Diáconos. De ahí obtenemos la palabra diácono, significa un mesero. Si usted veía esa cultura, realmente significaba alguien que quitaba los platos sucios. ¿Pero qué somos nosotros más que meseros, mediante los cuales creísteis, conforme a cada uno concedió el Señor? Yo planté, Apolos regó, y Dios dio el crecimiento. Así que en el que plantes algo, en el que rega, sino Dios que da el crecimiento. No somos nada, él dice, sino meseros. Más adelante, en 1 Corintios 4:1, él dice, somos siervos de Cristo. Y él usa una palabra diferente. Él usa la palabra huperetes. Es la palabra traducida ministros en algunas versiones. Es huperetes. Huper significa abajo. Etes viene de una palabra que significa remar. Es un remero. Tenían barcos de 3 niveles con tres cubiertas. En esas 3 cubiertas habían 3 niveles de esclavos de galeón que estaban remando para que esos navíos, esos barcos avanzaran. Y Pablo dice, acuérdense de mí, como un esclavo de galeón de 3er nivel. Eso es humildad. No puedo ir más abajo de eso. Entonces sí, creo que hay un pensamiento hebreo aquí de dignidad, de honor, de respeto, pero está mezclado de manera maravillosa con la humildad del significado del término griego, de tal manera que Pablo, de manera paradójica, se encuentra a sí mismo tanto exaltado como el siervo de Cristo, como también humillado. Una expresión de humildad y dignidad. Y esta es la ambivalencia que todo representante de Jesucristo lleva. Algunas veces cuando pienso en la dignidad de lo que hago, me abruma. Algunas veces cuando me doy cuenta de que me pongo de pie y proclamo el Evangelio de Dios, cuando me pongo de pie y proclamo lo que he aprendido de la palabra de Dios y el ministerio de Pablo y la enseñanza de las Escrituras bajo el poder del Espíritu de Dios, me doy cuenta de que no hay un llamado más elevado en el mundo que ese. Y ahí hay una dignidad maravillosa. Y la Biblia dice, nunca hables una palabra en contra de alguien que representa a Cristo. No acuses a un anciano, a menos de que tengas una buena razón para hacerlo delante de 2 o 3 testigos. Y la Biblia dice, da honor a quienes el honor es debido. Y la Biblia dice, págales doble de lo que les debes pagar si trabajan duro en la palabra y en la doctrina. Y la Biblia dice, respétalos. Y la Biblia dice, obedécelos y sométete a ellos y haz que tu vida imite su ejemplo. Es algo sublime. Sin embargo, está esa maravillosa ambivalencia espiritual que dice, es el servicio, el tipo de servicio más humilde, porque usted sabe que lo que usted hace, aquello que usted hace, no se lo ganó por algún derecho, no tiene derecho de hacerlo debido a quién es usted. Y entonces, como dijo Pablo en 1 Corintios 3, usted no es nadie, no es nada. Y entonces Pablo era un siervo, con todo lo que eso incluía, era un siervo de Cristo. Eso significaba que tenía que obedecer de manera absoluta a Jesucristo y al mismo tiempo había una dignidad que era maravillosa. En segundo lugar, el predicador del Evangelio dice, no solo soy un siervo de Jesucristo, sino también soy llamado a ser apóstol. La mejor manera de expresar el griego, ser llamado a ser apóstol, es llamado apóstol.
llamado apóstol. La idea es que él era un apóstol, no porque él decidió serlo, sino porque Dios decidió y lo llamó de manera eficaz. No hay una selección humana aquí. Por cierto, el término apóstol fue usado primero por el Señor en Lucas 6:13. Él llamó a sus discípulos apóstoles. Ahora, Pablo era llamado apóstol por Dios. Rápidamente, por un momento, acompáñeme a Hechos capítulo 9. Y usted se acuerda, a partir de la semana pasada, que Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Y el Señor lo detuvo y lo cegó. Y después vino un hombre llamado Ananías, quien cuidó de él. Y en el versículo 15 de Hechos 9, el Señor dijo a través de Ananías a Pablo: id, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Él es un qué? Un instrumento escogido. No fue su decisión, fue la decisión de Dios. En el capítulo 22 de Hechos, Pablo mira hacia atrás y él se acuerda de lo que Ananías le dijo. Ananías llegó a él así como el Espíritu lo instruyó en el capítulo 9 y le dijo en el versículo 3, hermano Saúl, recibe la vista. En la misma hora vi y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conociese su voluntad y vieras al justo y oyeras la voz de su boca. Esto es Cristo, porque tú serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Observe ahora el capítulo 26, versículo 16. El Señor dice, Pablo está recordando aquí su testimonio: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él fue llamado apóstol. De hecho, en 1 Corintios 9, él dice: ay de mí si no predicar el evangelio. Él dice: no me den una recompensa, no me den honor, no nombren una escuela con mi nombre, no pongan una placa en la pared o construyan una estatua, oren por mí. Dios me ha dado la tarea que yo no pedí, y si yo lo echo a perder, estoy en muchos problemas. Y en Gálatas 1, él dijo: yo soy un siervo llamado apóstol. Y él dice: Dios me colocó en este ministerio. Y él dice en el versículo 10 de Gálatas 1, ¿acaso busco el favor de los hombres o de Dios? Si yo busco agradar a los hombres, no debo ser el siervo de Cristo. Y él dice: y les he dado a conocer, les doy a conocer que el evangelio que fue predicado por mí no es evangelio de hombres, porque no lo recibí de hombres, ni fui enseñado por hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Él dice: mi llamado es de Cristo mismo. Ahora, creo que esa es una palabra muy importante. Si usted va a representar al Señor Jesucristo, más vale que sepa que lo llamó usted. Yo no daría un paso hacia adelante si no estuviera seguro de que Dios me había colocado en el ministerio. Va más allá de mí ahora. El término apóstol, que es traducido ya en Romanos 1 como apóstol, significa uno enviado, un comisionado, alguien despachado, un mensajero, un embajador, un emisario. Y por cierto, en esos días tenían ciertos barcos que se llamaban barcos apostólicos. Y los barcos apostólicos no eran barcos que llevaban apóstoles, tenía un sentido secular, un uso secular. Un barco apostólico era un barco de cargamento. Era enviado con un cargamento para otra ciudad. Y entonces significaba cualquier cosa despachada o enviada. Y Pablo está diciendo: yo fui enviado, pero el hecho de que fui enviado no fue una decisión personal. ¿Sabía usted que el término apóstol aparece 78 veces en el Nuevo Testamento y en la mayoría de esas ocasiones se refieren a los 12 y a Pablo, que fueron enviados de manera especial? De manera especial. Esta semana leí la historia de un querido predicador de color. Él predicaba ahí en una pequeña iglesia en el campo. Él predicó con todo su corazón y era un hombre piadoso y humilde. Y un joven vino a predicar un domingo por la noche, que era un joven arrogante y pensaba que era más de lo que la gente realmente merecía. Y él predicó y se vio claro en su actitud que era un hombre orgulloso. Y cuando terminó, el querido predicador de color se le acercó y dijo esto: joven, ¿usted fue enviado o usted simplemente fue? Y creo que quizás hay muchas personas que no fueron enviadas, sino que solo fueron. Pero Pablo fue enviado. Y él lo sabía porque Dios se lo había afirmado. He estado leyendo en las últimas 2 semanas un libro titulado El Pastor Reformado, escrito por Richard Baxter en el año de 1650.
Y en las primeras 100 páginas, él llama al clero ahí en Gran Bretaña en 1650 y les dice, antes de que sigan predicando, más vale que regresen y se aseguren de que son redimidos. Y por 100 páginas les habla de esto. Más vale de que se aseguren que Dios los ha enviado. También hay un sentido oficial en el que tenemos que entender la palabra apóstol. Un apóstol era una responsabilidad oficial. Tenía un sentido amplio y todo mundo, toda persona que lleva el mensaje de Cristo es enviado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todos somos enviados. Todos somos apóstoles con una A minúscula. Y el Nuevo Testamento enlista a varias personas que son apóstoles, que están afuera de Pablo, del grupo de Pablo y los 12. Pero ellos son los que tienen una A mayúscula, una responsabilidad oficial. Y si usted estudia el Nuevo Testamento, descubriría que tenían que ser llamados directamente por Jesucristo, esto es, directa y verbalmente y personalmente por Él. Tenían que haber sido testigos oculares de Cristo y su resurrección, y Pablo lo fue porque lo vio en el camino a Damasco. Fueron capacitados de manera especial por parte del Espíritu Santo para poder escribir correctamente el Nuevo Testamento, porque Jesús les hizo la promesa de que el Espíritu vendría y viviría en ellos y los llevaría a toda ¿qué? La verdad, y les traería a su memoria, haría que se acordaran de todo lo que Él había dicho. También se les dio la capacidad de hacer señales y milagros y obras poderosas, milagros que son llamados por el apóstol Pablo las señales de un apóstol. Y su responsabilidad no estaba restringida a una iglesia local, ni por un corto periodo de tiempo, sino que se volvieron el cimiento en el cual toda la historia de la iglesia está construida. Entonces, estos 12 apóstoles únicos, estos 12 hombres únicos, más uno, Matías, reemplazando a Judas, eran el cimiento. Tenían que ser llamados por Jesús mismo, tenían que ser testigos oculares de su resurrección, recibieron el Espíritu Santo mediante el cual pudieron escribir la revelación y podían hacer señales y maravillas y obras poderosas, y su responsabilidad se extendió más allá de cualquier congregación local, y Pablo fue una de esas personas tan especiales, y él sabía que Dios lo había llamado. Usted sabe, en Jeremías 23 dice que habían algunos profetas que salieron pero nunca fueron enviados. Y la gente nunca debe escucharlos. Oh, amados, quiero decirles que hay tantos profetas así como ellos el día de hoy, que están allá afuera hablando, pero no deben ser escuchados. Son profetas condenados, falsos profetas. Y después están aquellos que nunca fueron enviados, simplemente salieron, no tienen la unción de Dios, y no debemos escucharlos. Han corrompido a la iglesia a lo largo de todos los siglos de su existencia y continúan haciéndolo aún el día de hoy. Y entonces Pablo dice, soy siervo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y por cierto, él se llama a sí mismo al principio de varias de sus otras cartas, y en tercer lugar, y vamos a detenernos con este punto, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quiere saber algo básico? Usted no puede servir a Dios a menos de que sea apartado o separado. No puede ser hecho. Es una idea rica. La palabra apartado es la idea de apartar, separar. Usted puede regresar en el entendimiento del Antiguo Testamento al capítulo 13, por ejemplo, de Éxodo, y usted verá que Dios quiso apartar para Él al primogénito de los hombres, al primogénito de las bestias. Puede remontarse a Números 15 y verá que Dios quiso las primicias, la primera parte de la cosecha. Y puede ir a Números 8 y ver que Dios apartó a los mejores hombres, consagró a los levitas para su servicio. Y puede ir a Levítico 20 y ver que Dios tomó a la nación entera de Israel, de acuerdo con Levítico 20:26, los separó de todas las naciones y dijo, este pueblo es santo para el Señor. Y en cada una de estas escrituras que le acabo de dar, el separar al hombre y a la bestia, el separar a las primicias, el separar a los levitas y separar a Israel, en la versión Septuaginta, la versión griega, usa la palabra aforisane. Y esa es exactamente la misma palabra que se usa aquí. Significa separación en el sentido más pleno. Esos animales y esos primogénitos, esos hijos primogénitos, fueron totalmente separados al Señor. Los primicias lo mismo, los levitas igual, la nación igual. No debía haber mezcla alguna. Y Pablo sabía que una vez que fue llamado apóstol, él fue desconectado del pasado. Por cierto, aforisane
tiene en medio una pequeña frase, foris, que puede ser la raíz de la palabra fariseo. Fariseo significaba uno separado. Y su vida entera, hasta este punto, su vida adulta, Pablo había sido un fariseo, separado a la tradición o separado para la tradición de los judíos. Ahora él dice, yo soy, por así decirlo, un fariseo separado para el evangelio de Dios. Buenas nuevas, ya no más malas noticias del hombre. En Gálatas 1:15 él dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue separado desde el vientre de su madre. En el camino a Damasco él fue separado para el evangelio de Dios. Y después se volvió un pastor de la iglesia en Antioquía. Y en Hechos 13:2 la Biblia dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la obra a que los he llamado. Él fue un hombre separado. El secreto de su servicio es que era un esclavo. Él se rindió de manera total al Señor. Él fue un apóstol enviado para llevar el mensaje. Y amados, él cortó el cordón. Quiero decirles que hay más gente en el ministerio del Evangelio que ven poco fruto y no ven poder, aunque pueden entender que deben ser siervos y pueden haber sido llamados, pero en algún punto a lo largo del proceso no están dispuestos a ser separados, a apartarse. ¿Sería tan amable de ver conmigo una última referencia, la última que veremos por esta ocasión? Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Usted se acuerda de la situación en segunda de Timoteo capítulo 2? Timoteo era un siervo del Señor, siervo de Cristo. Timoteo era un apóstol con una A minúscula, no uno de los 12 más Pablo, no obstante un mensajero enviado. Pero Timoteo había llegado a un punto en su vida en el que todo estaba desmoronándose. Lo perdió. Él se desmoronó. ¿Sabe usted lo que estaba pasando? Bueno, simplemente al ver esta carta puede ver muchas cosas. Versículo 6, capítulo 1. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quieres decir con avives el fuego del don de Dios? ¿Cuál era el don de Dios? Bueno, el don de Dios fue la capacidad particular que tenía para el ministerio, la predicación y la enseñanza. Y eso era un don de Dios que se le dio y le fue confirmado por aquellos que tenían conocimiento y confirmado por la imposición de las manos. En otras palabras, él estaba volviéndose flojo en el ministerio. Simplemente no estaba funcionando. Y después dice, no solo no estás funcionando, sino que versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Se había vuelto tímido en lugar de valiente. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Aquí está Timoteo, un hombre discipulado personalmente por Pablo, lo suficientemente dotado como para haber seguido a Pablo como el pastor de la iglesia Efesia. Este es el Timoteo de quien Pablo le dijo a los corintios, se los voy a enviar para que él los corrija, porque él les va a recordar toda mi manera de operar, de cómo hago todas las cosas. Esto fue reproducción. Este era el hijo número 1 y él no está funcionando. Él es tímido y está avergonzado del evangelio, inclusive de estar asociado con Pablo. Y capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aparentemente ni siquiera realmente estaba haciendo su trabajo, estaba cumpliendo con su trabajo con la palabra de Dios. Pero el versículo 16 dice que estaba involucrado en palabrerías profanas y vanas, luchando ahí con filosofías. Versículo 22 indica que él probablemente estaba enredándose con algunas pasiones juveniles. Versículo 23, que él estaba involucrado en cuestiones necias e insensatas. Él carecía de gentileza. En otras palabras, todo estaba desmoronándose. Él había sido jalado por el sistema. Y la palabra le llega en el capítulo 2, versículo 4. Pablo le dice esto, Timoteo, ¿se te ha olvidado que eres un soldado? Versículo 3, ¿se te ha olvidado que debes soportar el sufrimiento como un buen soldado? Y se acuerdan de esto, ningún hombre que pelea en la batalla puede enredarse con los asuntos de esta vida. ¿Oye lo que está diciendo Timoteo? No puedes verte atrapado por las concupiscencias de este mundo. Timoteo, no puedes enredarte en la filosofía de este mundo. No puedes ser atrapado por ser avergonzado del evangelio, por la intimidación de este mundo.
No puedes ser atrapado por la sociedad que busca la comodidad. Debes ser diligente en avivar el fuego del don de Dios. Timoteo, ¿se te olvidó que no debes enredarte en los asuntos de esta vida? Cuando entras al ministerio de Jesucristo, cortas el cordón, te apartas. Ese es el tipo de hombre que fue Pablo, un siervo de Cristo, pero no solo eso, llamado apóstol, pero no solo eso, separado, apartado. Y él nunca se enredó con los asuntos de esta vida. He conocido a hombres que han salido del ministerio porque amaron el dinero, las posesiones. No pudieron cortar el cordón. Cayeron en pecado moral. El mundo los atrajo. O estaban más preocupados por su reputación y entonces cuando tuvieron la oportunidad de hablar, se aseguraron de que nunca ofendieran a nadie y al hacerlo ofendieron a Dios porque no se apartaron. ¿Qué ejemplo es Él para nosotros? Su posición fue un siervo. Su autoridad fue enviado por Dios. Su poder fue apartado. Su mensaje, buenas noticias. Y buenas noticias que han venido de Dios mismo. Ahora usted conoce al predicador. La próxima semana o 2 semanas o 3 semanas, creo, hasta que regrese a este tema. La próxima vez, creo que hasta que regrese este tema, la próxima vez la promesa de las buenas nuevas, versículo 2. E inclusive podamos llegar hasta el versículo 3. Oremos. Padre, gracias por hablar a mi corazón en esta noche, por refrescar de nuevo mi propia alma, lo que yo soy, porque sé que este hombre es el ejemplo. Porque Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que yo también sea un siervo fiel, entendiendo tanto la dignidad como la humildad de este servicio. Que tenga yo la afirmación de ser llamado, aunque no como un apóstol, como los 12 y Pablo, sin embargo como uno enviado, construyendo sobre su cimiento, y que yo, Padre, también sea apartado. Que yo no me enrede en los asuntos de esta vida, que no ceda al atractivo que presenta la debilidad de mi carne para hacer a un lado la diligencia del estudio para trazar bien la palabra, que no me vea atraído por el mundo, que no sea tímido, que no sea atraído por el mundo para avergonzarme del Señor o de aquellos que lo representan, aunque sean prisioneros, que no convierta mi ministerio, que no me resbale y convierta mi ministerio en un debate filosófico, que no sea yo atraído por las concupiscencias de la injusticia, que no sea yo alguien que sea contencioso, que da lugar a la contención, que carece de gentileza. En resumen, así como el Espíritu de Dios le dijo a Timoteo que yo sea un buen soldado, que sabe que no puede enredarse en los asuntos de esta vida. Y oro también esto por todos ellos, tu congregación, tu pueblo, todos nosotros que peleemos la batalla, todos nosotros somos tus siervos, todos nosotros hemos sido llamados y enviados a este mundo para ser testigos, y todos nosotros debemos ser apartados. Enséñanos lo que eso significa a manera de aplicación en nuestras propias vidas, para que podamos llevar las buenas nuevas a un mundo que literalmente se está muriendo